Pues, como les contaba, entonces yo tenía a mi abuelita Gude. Y mi abuelita Gude, como les dije, la buscaban muchas personas para que ella se metiera a sus religiones, a sus creencias o todo eso, porque según esto la podían enseñar, porque ella tenía mucha luz y entonces porque percibía cosas. Pero mi abuelita no quería. Entonces un día platicando con ella, yo le pregunté que por qué le daba tanto miedo. Y bueno, empezaron a salir muchas historias, pero una de las historias que más me impactó, y esa no me la contó ella, me la contó su hermana, que era mi abuelita directa, y ella decía que una vez fueron a una casa, antes las vecindades y todo esto estaban mucho en el centro, y mis abuelas fueron muy pobres, muy, muy pobres. Entonces ellas estaban muchas veces en estas vecindades. Y las mejores vecindades o las más accesibles estaban en el centro. Y eran vecindades donde de alguna forma eran muy antiguas. Bueno, todavía sigue habiendo, pero ahora ya están un poquito más modernizadas, ¿no? Pero bueno, el caso es que dicen que ellos se dedicaban a la costura, porque mi bisabuela se iba a conseguir retazos de tela y con esos retazos de tela hacía sus vestuarios, hacía las cortinas, hacía manteles, hacía todo lo que necesitaban para mantener a sus hijas bien y también para vender y para poder apoyarse porque pues realmente no tenían mucho dinero. Entonces, ella dice que una vez se cambiaron a una vecindad ahí por el centro. Pues de un lado a otro, ¿no? O sea, a lo mejor estaban, no sé, en la del Carmen y luego se iban, a, no sé, a Bucareli y luego así, ¿no? Digo, no sé, pero pues en el centro. El caso es que dice que había el cuarto de costura, lo habían puesto en una habitación al fondo de esa vecindad donde rentaron. Entonces, cuando se iban al cuarto de costura, que su hermana Gudelia, que era la medium, que era más avanzada de todas, ella no quería entrar. Que ella de plano agarraba y le decía, no, yo no quiero entrar y yo no quiero entrar, y se ponía histérica y se ponía a llorar y se ponía agresiva y todo. Y entonces todas decían que era una payasa, que era una floja, que no quería trabajar con ellas y todo, porque todas más o menos eran un poquito como de la edad, pero todas trabajaban ahí en el taller ayudándole a mi bisabuelita. Entonces, pues se burlaban de ella y le decían que no, que ella era una floja y todo, ¿no? Y entonces mi abuelita, un día platicando con ella, le decía que por qué. Y ella decía, no, es que yo veo cosas ahí, ¿no? Y entonces empezaron a darse cuenta de que era cierto, de que cuando ella iba a ese cuarto, ella no solamente no quería entrar, ella decía que había alguien ahí en esa pared que la estaba observando y que estaba colgado y pegado ahí de la pared. Y entonces, pues ellas dijeron, ay, no, es que ya es demasiado insistente, ¿no? Entonces fueron y le preguntaron al casero y le dijeron, no, pues pasó algo en ese cuarto porque pues mi hija dice que ahí hay uno que está. Y entonces el casero se sorprendió mucho porque le dijo que hacía muchos años alguien había rentado esos cuartos, pero pues que de repente se fue esa persona y nunca supieron qué pasó con la compañera de esa persona que había rentado. Que pues él dijo que se había ido, que nunca supo qué pasó, pero pues que realmente el caso es que no sabía qué había pasado, ¿no? Pero este señor, que bueno, era una pareja en un principio, habían rentado este espacio y a la mera hora, pues nada más se había ido el señor porque la señora según ya lo había abandonado. Y después, cuando descubrieron eso, entonces fueron a investigar. Y resulta que tiraron la pared porque ella decía que esa estaba ahí mirándola. Y cuando tiraron la pared se dieron cuenta de que efectivamente en esa pared el señor había emparedado a su esposa y la había dejado ahí para evitar que lo descubrieran. Y por eso mi bisabuelita Gude los percibía, los veía y
ese espíritu que seguía ahí, esa energía que seguía ahí, le pedía que lo sacara. Pero pues como a ella le daba tanto miedo, pues ella nada más veía algo ahí feo que estaba ahí colgado y entonces pues no lo quería ver y no lo quería entender. Pero entonces ya, cuando sacaron ese cuerpo, ya mi abuelita se sintió más cómoda y entonces ya pudo entrar al cuarto de costura. No me lo creas, pero así fue. ¿Me cuentas una historia?